¿Qué tal? ¿Cómo están en esta segunda sesión de Presentando Libros con Hablemos Escritoras? Y estamos muy contentos y a la vez, pues en esa indecisión, ya saben, de la tecnología, porque María Galindo estamos ahorita viendo unos problemitas técnicos, pero se debe de sumar en cualquier momento. Estoy muy, pero muy agradecida a todos los que nos están acompañando el día de hoy por haber hecho el espacio y especialmente muy agradecida con María Galindo por haber hecho posible también escribir este libro que les presentamos el día de hoy. Muchísimas gracias a Silvia Aguilar Seleni, que va a ser la interlocutora de este libro, y Giovanna Rivero, está representando las dos editoriales que publican en Estados Unidos Feminismo Bastardo. Y bueno, pues la idea de esta plática el día de hoy, y en lo que también se suma María, es primero hacer una introducción rápidamente de pues quiénes estamos aquí, quiénes están acá. Yo soy nada más una facilitadora, Adriana Pacheco de Hablemos Escritoras, y en nombre de todo el equipo, muchas gracias. Y ahorita que hagamos la presentación, Giovanna va a tomar la palabra para después pasarla a Silvia y esperemos con un poco de suerte a María también. Si me permiten, voy a leer una pequeña biografía de cada una de ellas y se disculpa Fran Denstedt porque el día de hoy, con este clima que acá en Estados Unidos a veces nos azota, por una falla eléctrica, no va a poder sumarse el día de hoy. Empiezo a leer. María Galindo nació en Bolivia. Es psicóloga, activista, militante del feminismo radical, escritora y comunicadora, cofundadora y líder del colectivo anarcofeminista Mujeres Creando, un referente de lucha feminista nacido en 1992 en Bolivia y que está presente en toda América Latina. En su activismo social ha dado voz a grupos discriminados, criticando y señalando conductas patriarcales. Ha publicado diversos libros, artículos y ensayos en medios académicos e independientes. También ha presentado performance y producciones cinematográficas como serie Acciones, Exiliadas del Neoliberalismo y 13 Horas de Rebelión. Tiene un programa de radio Deseo en una emisora radial. Silvia Aguilar Seleni, ella nació en Hermosillo, Sonora, México. Es licenciada en Letras por la Universidad de Sonora y maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Además que es profesora visitante de Escritura Creativa en la Universidad de Texas en El Paso. Formó parte del Laboratorio Fronterizo de Escritores y dirige la magnífica Casa Octavia, una residencia para escritoras en El Paso, Texas. Su obra ha ganado varios premios, como el Premio Nacional de Novela Tamaulipas 2015. Escribe sobre diversas fronteras, la geográfica entre México y Estados Unidos, la de la academia, la que viven los niños al hacerse joven, las que les imponen a los hombres y a las mujeres. Giovanna Rivero es originaria de Montero, Santa Cruz, Bolivia. Es escritora, editora y docente. Es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida, coordina talleres de escritura creativa junto con Magela Buduán, fundó la editorial Mantis y fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados en América Latina. Ha ganado diversos premios, algunos de ellos son Para Comerte Mejor, el premio Dante Alighieri, 2018 Bolivia, por 98 segundos sin sombra, el premio Audiobook Narration, Best Spanish Voiceover por la Sociedad de Voice Arts y Science en Estados Unidos. Es doctora en literatura hispanoamericana en la Universidad de Florida y coordina talleres de escritura creativa, al igual que Magela y que Silvia, que también son talleristas. Bienvenida, Giovanna, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, querida Adriana, gracias, querida Silvia. Yo voy a leerles también un poquito, un breve recorrido de lo que ha sido editar este libro. Quiero agradecer al espacio de Hablemos Escritoras por darnos esta lindísima hospitalidad. Y gracias a todas y todos los que van a acompañarnos con preguntas, a escuchar las ideas compartidas hoy. A Canal Press, editorial del programa doctoral en escritura creativa que dirige la profesora Cristina Rivera Garza en la Universidad de Houston, y a Editorial Mantis, proyecto cultural de origen boliviano que dirigimos las escritoras Magela Buduán, Mariana Ríos y yo.
Nos llena de inmensa alegría y orgullo haber editado el libro que hoy presentamos para las comunidades de lectoras y lectores en Estados Unidos y México. Por supuesto, gracias a María Galindo por haber confiado en nuestras energías para hacer llegar su feminismo bastardo a estos territorios. Sabemos que con la invencible determinación que ella posee, su libro habría llegado tarde o temprano a estos senderos. Pues además la autopublicación es, creo, parte de las comprometidas apuestas que María Galindo hace en su caminar. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra alegría de ser un puente entre su escritura y las legiones de sensibilidades que esperan por su libro en estos dos países de América del Norte. Hace pocos años comenzó a rondarnos la idea de publicar a María en el lugar donde ahora residimos Magela Buduán y yo, en este hogar latino y gringo. Era sin duda al principio una idea vaga y lejana, dado que un emprendimiento de esta naturaleza implica costes económicos mayores a los que encaramos en América Latina. Se trataba pues de un sueño en el que no podíamos embarcarnos a solas o solas. Por fortuna nos enteramos de la magia que la escritora Cristina Rivera Garza junto a sus estudiantes despliegan desde ese cónclave maravilloso que es Houston. Canal Press es el sello editorial de su programa doctoral y esta iniciativa viene acompañada de una máquina, un novum, llamada risógrafo. Como decía la propia Cristina hace algunos meses durante la presentación de Feminismo Bastardo en el Museo del Chopo en Ciudad de México, la voy a parafrasear, todo pasa por apropiarse de los modos de producción, de popularizarlos. Es así que los libros producidos casi artesanalmente, apalancando los músculos por los y las estudiantes del doctorado que dirige Cristina, lleva sobre la pulpa del papel huellas digitales de esos obreros y obreras que solo serán borradas o integradas cuando los dedos de las lectoras impriman las propias retículas de sus yemas sobre esos discretos manchones, como en un palimpsesto de pasiones intelectuales. Pero como éramos conscientes de que la producción manual tiene en su contra al tiempo, ¿no? Al tiempo del capital, y como nosotras deseábamos saciar la demanda de lectores y lectoras que comenzaban ya a preguntar con entusiasta curiosidad por el libro de María Galindo, tomamos la decisión de encargar una edición de imprenta industrial en México. De esta manera, en los circuitos de las librerías habitan ahora dos tipos de ejemplares de Feminismo Bastardo: los que nacen del risógrafo y los que provienen de la imprenta tradicional de tirada más amplia, en una heterogeneidad que nos parece un correlato del propio libro, puesto que, como ya lo afirmábamos en el prólogo, el de María es un estilo que hace de la heterogeneidad su principal característica. Entre la crónica, el ensayo, el testimonio y el texto literario, María Galindo insiste en la creatividad como esa energía capaz de ir a contrapelo de los discursos hegemónicos y generalmente monotemáticos. Antes de ceder la palabra a las protagonistas de este encuentro, quisiera comentarles que Feminismo Bastardo es el primer libro de no ficción que Editorial Mantis publica. Nosotras nacimos con el anhelo de intervenir en los campos culturales de Latinoamérica y en especial de Bolivia, para interpelar algunos de sus modos de consumo literario, poniendo en circulación la narrativa de escritoras de distintas tradiciones y generaciones. No nos interesa articular hegemonías ni nodos de poder, sino seducir las miradas hacia las periferias. Con esa misma ambición, esta vez apostamos por este libro que pone en diálogo distintos discursos y saberes
desde una mirada más ensayística. Y estamos seguras de que ustedes, cada una y cada uno de ustedes, encontrará aquí por lo menos una respuesta o una verdadera interrogante política con respecto a los dolores y tragicomedias de nuestra contemporaneidad. Les recordamos que para hacerse de uno de estos bellos ejemplares dentro de Estados Unidos, pueden ingresar a las redes de Hablemos Escritoras y contactarse con su equipo. Y en México, preguntar en su librería más entrañable, ya que para nosotras imprime y distribuye la distribuidora mexicana Lenguaraz. Entonces, agradezco muchísimo a Silvia que ha aceptado acompañarnos hoy. Y bueno, nos gustaría escucharte, Silvia, escuchar las ideas que el libro te ha despertado. Estás con el micrófono en mute. Un clásico de la época del Zoom. Estar en mute o que los links a veces están en contra nuestra, así que esperemos que María logre conectarse en un momento más. Bueno, antes que nada, bueno, obviamente quiero agradecer a Hablemos Escritoras por el esfuerzo que ha hecho en estos últimos años, pre-pandemia, durante la pandemia y ahora creo que seguimos, pero de alguna manera acercándonos a las autoras, a las obras, a diferentes iniciativas que tienen que ver con la creación de mujeres en Latinoamérica. También agradezco a Mantis Editorial y a Canal Press por el catálogo que están generando y que nos traen a las manos este grandioso libro que es Feminismo Bastardo. Yo quiero agradecer también a María Galindo por darse a la tarea entre tantas cosas que seguramente tiene día con día de unir todas estas piezas, todos estos artículos, notas, poemas, performances y demás para armar este libro. Y bueno, a mí me gustaría hablar primero sobre una sección de Feminismo Bastardo, que quienes tienen el libro pueden irse, es página 45. Se titula Bibliografía feminista imprescindible o Atrévete a leer feminismo. Inicia con esta anécdota. En una charla en Buenos Aires, una joven pidió bibliografía para hacer feminismo. María le contestó, si en tu facultad no hay que leer, quizá hay que dejar esa facultad vacía. En este libro, María Galindo admite que su respuesta fue un golpe injusto para la chica y le pide disculpas. No solamente eso, sino que escribe esta sección de la cual me atrevo a leer solo un fragmento. Espero que si María llega, ella nos lo lea más adelante. Y si no llega, lo leo yo porque es importantísimo tenerlo. Dice, te propongo que leas el cuerpo de tu madre, sus estrías, sus arrugas, sus achaques, sus vergüenzas, sus inhibiciones, sus tics nerviosos, sus arranques de ira y de melancolía que expresa en las pupilas y en los párpados, en las cejas y en la nariz. Te propongo que salgas a la calle a leerla. Sí, a leerla, no a caminarla, a leerla. Te propongo que leas los lugares imprescindibles de tu ciudad, como por ejemplo la cárcel de mujeres, la plaza del mercado. Generalmente, cuando a mí me proponen hacer algo, o cuando me propongo aprender algo, me aviento sin más, no lo pienso demasiado. Así que seguí estas instrucciones porque yo también quería bibliografía feminista y me propuse leer a mi madre, o en todo caso, su recuerdo. Abandonada por el padre, huérfana de madre a los 17 años, mi mamá ya trabajaba en una de las 3 carreras posibles para una mujer en los 50, secretaria, enfermera, maestra. Mi mamá se hizo maestra de primaria, después de secundaria. Trabajaba en la mañana en una escuela y en la tarde en la otra. La leo un poco más. Se embarazó a los 19 y a los 24 ya tenía 3 hijos. Y aunque había un padre, el cuidado estaba en ella. Sigo leyéndola. Las líneas de sus manos, el cansancio en sus ojos, en todos sus párrafos se esforzó para darnos. Enseñó a mis 2 hermanos a cocinar, a mi hermana y a mí a esforzarnos sobre todo en la escuela.
Hay otros párrafos de su vida que me gustaría compartir. En este, por ejemplo, marchó por los profesores normalistas en el 67. En ese otro, hacía colas larguísimas para votar sin falta en cada elección. Podría seguir leyendo y leyéndoles a mi madre, a las amigas de mi madre, pero me reservo eso para otro momento, porque lo que quiero decir es que el de mi madre era un feminismo intuitivo y yo no lo sabía. Sí, lo admito. Comencé a pensar el feminismo desde la institución, desde la academia, desde la teoría. Pero después del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, México, y después de haberme venido a vivir a esta frontera, El Paso, Ciudad Juárez, descrita por años como el lugar más peligroso para ser mujer, aunque en realidad ahora Latinoamérica entero parece el lugar más peligroso para ser mujer, comencé a pensar la historia en su violencia, a escribirla en su cabrona resiliencia, algo que la teoría no me habría enseñado a hacer nunca. Feminismo bastardo, le llama María Galindo, porque, y cito, el feminismo solo puede ser bastardo porque surge de un lugar social brutalmente conflictivo, irresuelto y legítimo. Este libro surge del hacer, del proponerse observar, reflexionar, hablar, tallar calles, paredes, cuerpos. Surge de las alianzas, aquellas que con el paso de los años María Galindo y Mujeres Creando han tejido con mujeres en Bolivia y en tantos otros países de Centro y Sudamérica. Este libro surge y es feminismo intuitivo y creativo. Me explico. Feminismo bastardo se compone de colaboraciones, paneles, artículos, conferencias, performances, poemas, versos propios y prestados para proponer la despatriarcalización, para, y cito, imaginar la felicidad desde una posición de desobediencia. Me gusta especialmente esto, que el feminismo bastardo, el feminismo intuitivo sea imaginar la felicidad y que esto implique transformar la realidad social, no restaurarla, transformarla. Dice María que hablar y escribir son para ella como respirar, y es en su respiración que nosotras también lo hacemos, porque nos damos cuenta, bueno, y digo nosotras lectoras, porque nos damos cuenta en cada uno de estos ensayos que no estamos solas. Nos damos cuenta lo necesario que es desobedecer y levantar la voz que el patriarcado ha insistido en callar, ya en el íntimo del espacio doméstico, ya en lo público del espacio urbano. Dividido en 5 capítulos y en más de 30 textos, artículos, piezas, reflexiones, performances, Feminismo Bastardo construye un imprescindible diálogo que, a su vez, convoca a poner el cuerpo y los ojos en lo que nos rodea y oprime a las mujeres, sin olvidar que las mujeres no somos la misma, que hay muchas maneras de ser mujer. Este libro no habla de olas de feminismo, ni de escalas de grises de feminismo. Este libro narra y comprende el quehacer de un feminismo no racista, no capitalista, no institucionalista, sino un feminismo que entiende que la calle es el foro de foros. Cito: la calle es sin duda el espacio más importante de la política y por tanto de la historia. Todos los movimientos transformadores imaginables han nacido en la toma colectiva del espacio público, de la calle, convirtiéndola en el foro desde donde hablar. No han sido los parlamentos, los museos o las universidades los sitios de transformación social, quizás secundariamente y en algunos casos, pero inequívocamente la calle ha sido y sigue siendo el foro más importante de la historia. El foro de foros, les digo. El feminismo bastardo va más allá de un proyecto de derechos o de restauración. Es un proyecto de transformación de estructuras que no está en la institución y mucho menos en el Estado o en las ONGs, dice María. El feminismo bastardo surge, está y hace en la calle. Está en los grafitis, en las marchas, en la lucha social, en el hacer. En el hacer. El feminismo bastardo convoca a subvertir relaciones de dominación a través de tejer solidaridades,
que a su vez construyen espacios y crean alianzas, alianzas insólitas de indias, putas, lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Durante el pico de la pandemia, aunque ya no sé cuál es el pico de la pandemia, mujeres creando hicieron grafitis que decían: quédate en casa no es lo mismo que cállate en casa. ¿No es esto acaso un llamado para hacer feminismo, para transformar? Este es el libro que quiero que lean mi hijo y sus amigues, que lean mis alumnes y mis amigas. Quiero que se inquieten, que cuestionen, que desobedezcan y creen sus propias alianzas. Este es el feminismo que estaba ahí en nuestras madres y en nuestras abuelas y que, al menos yo, no había previsto como tal, pero que ahora indago. En este feminismo, luchar se conjuga con amar, consentir, crear y divertirse. Cuando María Galindo dice: necesitamos una hoja en blanco donde empezar a escribir nuestros sueños para discutirlos con la puta, con la ambulante, con la india y con la loca, de veras que dan ganas de hacerlo, de traer nuestros sueños y escribirlos en las paredes, gritarlos en las calles y no olvidarlos más nunca. Gracias, María, gracias. Gracias por este libro. Qué hermoso texto, Silvia. Amplio, conmovedor y me parece una lectura tan cercana al libro de María, que bueno, estoy cruzando los dedos para que ella pueda entrar y ¿no? establecer este diálogo necesario y lindo para los lectores y las lectoras que están aguardando por este título. Sí, es que tiene eso el libro, ¿no? O sea, una la está leyendo y tienes que detenerte y pensar y recordar y hacer y como te remueve, ¿no? Te remueve pensar en todo este trayecto de años de haciendo cosas en varios lugares con este deseo de transformar, ¿no? Con este constante lucha por transformar la realidad, ¿no? Que nos muestra María Galindo. Sí, así es como si la calle hubiera sido el primer borrador y bueno, el último también, ¿no? Porque la escritura te permite como asentar la experiencia de haber vivido el activismo en la calle y luego metabolizar estas ideas para devolverlas a la calle. Entonces es importante este libro por eso también, ¿no? Porque se convierte en una bisagra entre la experiencia de la vida, la reflexión ensayística y la devolución de nuevo a la vida. Y su forma de convocar, además, ¿no? O sea, por eso yo quería que María le escribiera eso, ¿no? Que quería que leyera esa sección en específico, porque convoca, ¿no? Es un texto que conmueve, pero además que convoca, que realmente te dan ganas de salir y poner atención a esos lugares, esos espacios y personas que nos pasan a veces de lado, ¿no? Que la vida capitalista nos tiene tan absorta, ¿no? En el tener que hacer algo, que nos olvidamos de observar y de estar, ¿no? Así es, y bueno, además es un libro que no está carente de humor, ¿no? Ese humor tan único de María que es capaz de interpelar, que no pierde su sustancia política, pero que a la vez nos retorna como a una de las pulsiones humanas irrenunciables, que es reírte, ¿no? Reírte Sí. para no llorar, más o menos. Claro, claro, absolutamente. Y además, o sea, en este en específico, ¿no? O sea, esta respuesta que le da la chica en Argentina, ¿no? Y admitir, fui dura y lo siento, compañera, ¿no? O sea, disculparse en el mismo libro y hacer el trabajo, ¿no? O sea, como me cerré a esto, en ese momento no lo hice, pero ahora lo estoy haciendo, ¿no? O sea, como esa capacidad de asumir responsabilidad y llevarla a cabo, ¿no? Al hacer esta bibliografía, que seguramente quienes nos están viendo se están preguntando en qué consiste esa bibliografía feminista de la que habla María Galindo. Así es, y bueno, no sé qué noticias tenemos, hablemos escritoras sobre el aspecto tecnológico que está aquí, como si fuera un bloqueo de calle también. El aspecto tecnológico está levantando sus pancartas para ver cómo respondemos, ¿no? A los impases, cómo la literatura
el ensayo, el pensamiento, la ideología pueden remontar también este pequeño monstruo que es la tecnología. Exactamente, exactamente. Ahorita vamos a tratar de enlazarla con audio mientras seguimos con la conversación. Ah, qué bien. Súper. Bueno. Y Silvia, aparte de estos fragmentos que nos compartiste, ¿cuál dirías que es uno que te toca como en la existencia, ¿no? Porque uno a veces pasa que puedes leer el libro y, claro, azorarte, estremecerte, conmoverte con situaciones que de algún modo son lejanas a la vida de uno circunstancialmente. No es que nunca te vayan a ocurrir, pero estás como en otro enclave existencial. Pero hay otros que decís, aquí también estoy yo, ¿no? Aquí estoy representada en esta parte de este feminismo, en este ángulo también estoy yo, ¿no? Porque los feminismos son para todas, todas las clases sociales, todas las existencias, también para los hombres, para los niños y las niñas. Es decir, el feminismo, como lo hemos venido escuchando, es un humanismo, o muchos humanismos, muchas formas de pensar este momento, además en que el propio concepto de lo humano está en crisis. Entonces, ¿cuál dirías que es una zona del libro de María donde sentís que te toca de manera más cercana, más entrañable? Yo creo que son varios, porque algo que me quedo pensando en el libro es que hace como mucho hincapié en que si hablamos de mujer, hay que decir mujer en dónde y a qué horas prácticamente, ¿no? O sea, ella habla de las diferencias que hay entre mujeres. No es lo mismo hablar de una mujer que vive en Buenos Aires a una mujer que vive en el Estado de México, ¿sabes? Entonces, eso me queda resonando muchísimo, ¿no? Entonces, sí, como María habla, ¿no? De esta certeza de que somos diferentes tipos de mujeres, creo que una sola es también, no diferente, pero hay diferentes fragmentos de una en ello, ¿no? Entonces, me quedo pensando, por un lado, cuando habla sobre el espacio doméstico como un lugar que es también un lugar donde se hace un feminismo intuitivo desde quién sabe cuándo, eso a mí me resonó muchísimo, ¿no? En términos, pensar en mi madre, en mi abuela, en mi hermana, ¿no? O sea, pensar un poco en cómo aquí también en casa hay este otro feminismo que no necesariamente es el del paper, ¿no? Que no necesariamente también es el de la marcha, sino el que ocurre en casa, ¿no? Por otro lado, otro punto que me toca de cerca es eso, hablar de la creatividad, ¿no? O sea, el feminismo bastardo del que nos habla María Galindo habla de crear, ¿no? O sea, de que apela a crear estrategias, iniciativas, proyectos, a salir y pintar paredes, a pintarse el cuerpo, hacer un proyecto como lo que es Radio Deseo, ¿no? Que no es nada más que quedarse en la autovictimización o en la victimización, que nos explica que a lo que nos ha llevado el Estado y las ONGs y la institucionalización, ¿no? Y lo otro es esta crítica tan aguda y tan importante sobre el rechazo de ciertas feministas sobre las mujeres trans, sobre las mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que es un feminismo que se abre a pensar en muchísimas otras cosas, que no son solamente la lucha de los derechos, dice ella, ¿no? Sino el hacer, el pensar, el reflexionar y el crear, ¿no? Entonces, así como que para mí está como dividido en tres momentos: creatividad, espacio doméstico y la comunidad LGBT, ¿no? Y cómo desarrolla y nos acerca a las violencias que pueden ocurrir también dentro del feminismo o dentro de relaciones lesbianas, dice ella misma, ¿no? Y es algo que no nos permiten ni siquiera pensar, porque sería como manchar el feminismo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo hermoso también de este libro es que si bien da muchas respuestas, deja el espacio a la creatividad lectora, ¿no? A la creatividad que dice, yo también quiero elaborar una respuesta desde este otro lado de la página, porque la creatividad, para ser completa, tiene que ir por ahí, ¿no? En esta interlocución. Y creo que los textos que integran Feminismo Bastardo, el libro,
se abren a esa interlocución. No son textos cerrados, son textos porosos, ¿no? Son textos intervenibles desde la lectura. Y eso es lindo, y fíjate que dialoga con lo que decía al principio, con los modos de producción con los que amparamos el libro, porque en el risógrafo también hay una intervención del tacto. Como es un papel, como decíamos, más grueso, más poroso, que aguante el paso del risógrafo, una máquina más artesanal, en ese papel se puede imprimir la huella de la lectura, ¿no? Que es un poco el hacer una performance de la propia propuesta de María, ¿no? Poner la huella siempre, siempre, cuando leemos y cuando formulamos las ideas. Me parece que podemos agregar a Majela, que está dentro del Zoom. No sé, Adriana, qué decís, no sé cómo vamos con nuestras batallas tecnológicas, pero Majela Boudouin me dijo que había ingresado al Zoom y tal vez puede formar parte de esta charla, entre tanto. Sí, si me dan un segundo, claro que sí, ahorita la agregamos como panelista, claro que sí. Súper. Perfecto. Y esto que decías sobre cómo escuchar, como de dónde surgen también los artículos, lo que está compilado acá en el libro, tiene que ver con el quehacer en la calle, ¿no? Con la presentación del feminismo bastardo en paneles, en conferencias, en charlas, en congresos, en la calle misma, ¿no? Las fotografías que acompañan también el libro, que son pocas, pero que nos hacen como un recuento de por qué lugares pasó esto, como el cuerpo, ¿no? ¿Por qué lugares pasó esto antes de convertirse en un texto, antes de llegar, ¿no? A este libro, ¿no? O sea, como creo que en ese sentido no me extrañaría, o sea, también soltar los artículos del libro y aventarlos así como si fuera en un meeting, ¿sabes? Libelos, como, libelos callejeros, ¿no? Sí, Volando. sí, absolutamente. Sí, sí. Bueno, retornando al tema del humor, yo reí mucho con un sentimiento de ternura y de mucha hermandad en este texto donde habla de las putas, ¿no? De lo que saben, de un saber que no se puede, no es que no se puede, que generalmente no lo escuchamos como un discurso público y que debería ser parte de los discursos de la vida, porque integra la vida, ¿no? Conocer esos saberes, esas experiencias, no solo desde el horror o desde lo policial, completaría el horizonte de la vida, me parece. Y yo me reí muchísimo con esos diálogos donde se le aprieta el cuello al patriarcado, a los machos golpeadores, ¿no? Y se lo hace desde el humor, ¿no? No solo desde la ira, ¿no? Sino que el humor ahí es subversivo, es político. Yo disfruté muchísimo de ese ensayo. Y es muy curioso cómo también, o sea, además porque son ensayos que vienen de diferentes épocas, ¿no? Hay algunos que son de inicios de los 2000 y demás. Son distintos, pero está el tono, ¿no? Está como, ¿cómo decirlo? Esta sagacidad que tiene María de decir brutalmente algo, de hacernos reír y luego conmovernos con una anécdota, ¿no? Es así como también está este sentido de la oralidad, ¿no? También puede una sentirla como estarla escuchando, contando estas anécdotas, repitiendo, en este capítulo especialmente, ¿no? Repitiendo lo que le decían, ¿no? O sea, no sé, creo que en todo sentido nos muestra el libro que la calle es el foro de foros, ¿no? En las marchas, en el pintar paredes y demás, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Eso, la calle es el ágora, la plaza pública, es donde está al fin y al cabo la polis viva, ¿no? Ahí donde nos jugamos en lo público, pero también donde a veces nos damos el placer de ser anónimos, solo de transitar, ¿no? De un flanerismo más opaco, y creo que todo eso está en el libro. ¿Cómo intuís, Silvia, que los lectores y las lectoras de Estados Unidos van a recibir nuestra propuesta?
Qué suave pregunta. Y quería decir algo antes, cuando estabas hablando del humor, cuando inicié con el libro, que estaba viendo el índice, cuando vi esta parte que dice GLBT, yo dije, híjole, se les fue. Híjole, este es un error, ¿no? Y no, o sea, ella se refiere a ser gorda, libre, boliviana y terca, ¿no? O sea, me regreso a esta idea de cómo toma lo existente y lo transforma, no lo restaura, ¿no? Lo transforma. Y pienso muchísimo en mis alumnas, especialmente mis alumnas de licenciatura, más que de la maestría, es curioso, porque son chicas que van entre los 19 y los 22, 23 años, ¿no? Obviamente mis alumnos y alumnas también, pero pienso muchísimo en ellas, como me pienso a mí como yo en la licenciatura, que era como más callada y eran los otros los que respondían y que a una no la escuchaban. Y esta certeza que tengo con mis alumnas de que se hacen escuchar, ¿no? O sea, siento como estaban haciendo de manera intuitiva, como dice María, el feminismo que nosotras a lo mejor, bueno, que yo al menos no estaba llevando a cabo, o sea, levantar la voz, ¿no? Entonces me imagino, o sea, me imagino y mi esperanza está puesta en que mis alumnas van a leer y van a decir, pues claro, así como, pues sí, ya sabíamos que esto era, ¿no? Que la abuela cuando nos daba la moneda para que hiciéramos tal o cual cosa implicaba esto, ¿no? Entonces me parece una conversación muy interesante la de feminismo bastardo, en contraste con las lecturas feministas que tienen mis alumnas en las clases, en los cursos sobre estudios de género, ¿no? No digo que no haya que seguir leyendo estas autoras, pero nos trae la experiencia viva, ¿no? La práctica, ¿no? O sea, como la carne en todo su sentido, ¿no? Entonces, siento eso, ¿no? Como me imagino eso, que mis alumnos van a decir como, ajá, ¿no? Pero sentir que además que es un libro que se van a estar pasando, ¿no? Que es algo que se van a recomendar entre ellas, ¿no? Porque pareciera como un libro prohibido de alguna manera. O sea, es un libro que como dijiste al inicio, hubiera llegado en algún momento a estar en estantes porque hubiera llegado, ¿no? Pero ya que ha llegado, va a rolar, ¿no? O sea, van a quedar las marcas de las manos que leyeron este libro antes que yo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, ese palimpsesto precioso, ese diálogo más que palimpsesto, ¿no? Ese coro que se va a poder integrar a partir de ese préstame el libro, de esos subrayados y de cómo se lo vaya a usar en distintos espacios. Sí. Como María no va a poder ingresar y bueno, parte de... vendimos un poco las entradas de nuestro webinar con la promesa de que iba a ser un diálogo con vos, Silvia, que sos una activista y una escritora admirable y que hoy nos honraste aceptando estar esta noche aquí y que, bueno, la tecnología nos ha jugado esta mala pasada. Y yo no quiero ser una impostora, no quiero ocupar el lugar del escenario cuando no era mi turno. No sé qué nos dice Adriana. Pues primero estoy muy, muy apenada. O sea, tengo casi 400 podcasts. Imagínense si yo no trabajo todos los días con Zoom, pero Zoom a veces se porta muy mal. Y bueno, sí. Ahorita lo que tenemos es un webinar que es muy distinto que un meeting. Yo creo que también a veces eso puede entorpecer un poco. Sin embargo, ya hemos hecho otras sesiones así. Estamos tratando de enlazar a Magela, porque yo también estoy de acuerdo con Giovanna que no podemos nosotros ser impostoras y que vendimos los boletos, pero vendimos los boletos con 2 extra bonus, además de la grande que era María, que eran ustedes 2, Silvia y Giovanna. La verdad es que qué reflexión tan interesante han hecho, qué lectura tan interesante. A mí me gustaría que después María escuche toda esta lectura, este acercamiento a la obra, y que ella después también pueda contribuir de otras maneras a esta presentación del libro. Había una pregunta muy importante sobre la mesa, y eso me interesa muchísimo saber qué es lo que opinan, que es cómo va a recibir el público en Estados Unidos. Es otro país, estamos en el norte del continente, con una problemática, situaciones completamente distintas que Latinoamérica. Y bueno, pues en lo que seguimos viendo cómo va a entrar Magela para que se sume también ella,
pues no sé, me gustaría escucharlas, porque creo que ese es el punto de ¿Les todo. parece que yo creo que hay que cederle voz a María, aunque no esté, y que lea esta bibliografía feminista, que son 2 páginas y que yo creo que al menos le van a remover a quienes nos están escuchando ahorita, ¿sí les parece? Por supuesto. Claro que sí. Bueno, entonces quienes tengan el libro ya, esto es en la página 45 y se titula Bibliografía feminista imprescindible o Atrévete a leer feminismo. Y este es un artículo que fue publicado en el periódico MU, producido por la cooperativa La Vaca en Buenos Aires. Volvemos a lo mismo, ¿no? De dónde surgen también estas piezas que María tiene en Feminismo Bastardo. Dice, la última vez que estuve en Buenos Aires, al final de la charla, una joven con aire de inocencia me preguntó qué bibliografía tendría que leer para hacer feminismo. Ella decía con tristeza que en su facultad no había libros de feminismo y que más allá de Silvia Federici no había encontrado nada. Fui torpe en la respuesta. La pregunta tenía mucho sentido, pero me sublevó de inmediato porque fue insultante para mí. Le dije sin rodeos, si en tu facultad no hay que leer, quizás hay que dejar la facultad vacía. Pero me sentí mal. Sé que el golpe fue injusto. Sé que la compañera se fue con sabor a disgusto y por eso quiero disculparme públicamente con ella y pasarle esta bibliografía feminista imprescindible. Al mismo tiempo, aprovecho para pasarles esta bibliografía para el próximo curso que dictaré en cualquier recinto, esquina, librería, casa autogestionaria o barrio sobre feminismo. Te propongo que leas El cuerpo de tu madre, sus estrías, sus arrugas, sus achaques, sus vergüenzas, sus inhibiciones, sus tics nerviosos, sus arranques de ira y de melancolía que se expresan en las pupilas y los párpados, en las cejas y en la nariz, que leas sus canas, sus calvicies, su frente y sus tetas caídas. Te propongo que salgas a la calle a leerla, sí, a leerla, no a caminarla, a leerla, que leas sus colores, sus olores, sus orines, sus mugres, sus muros, sus aceros y aceras y recojas como si fuera material arqueológico de gran valía todo el cansancio que en las esquinas se acumula. Te propongo que leas el dinero que tocas los 100, los 300, los 500 pesos que ya no alcanzan para nada, pero no que leas las letras del billete, ni la figura de Eva Perón, Sor Juana o Juana Azurduy que llevan, sino que leas las huellas que contiene, las huellas de quienes intentaron antes que tú gastar ese dinero, comprar pan, pagar una deuda, ahorrar para el alquiler. Te propongo que leas los lugares imprescindibles de tu ciudad, como por ejemplo la cárcel de mujeres, la plaza, el mercado. ¿Te imaginas si al leer la cárcel pudieras entender a las mujeres que la habitan, la maravillosa cantidad de conocimientos que adquirirías? ¿Quiénes la habitan? ¿Qué piensan? ¿Qué imaginan? ¿Cuál es el concepto de libertad con el que se levantan? Te propongo que tomes un bus o el metro y te sientes en cualquier asiento gastado y dejes que te penetren por el culo los verbos de quienes se sentaron ahí antes que tú, en busca de algo que nunca encontraron. Verbos como desear, verbos como buscar, verbos como esperar. Que leas y sientas el asiento hasta que te pique el ano de tanto entenderlo. Descubrirás que los objetos tienen vida, acumulan historia y conocimientos que hay que aprender a develar. Te propongo que leas la vida, la realidad, el barrio, los ojos de las mujeres, sus bocas, sus ropas, sus uñas. Te propongo que leas los objetos que conforman la arquitectura de nuestra vida cotidiana, la bolsa del mercado, su olor y su desgaste, la cafetera, la cocina, el piso de la entrada. Te propongo que te leas a ti misma en profundidad y que con esa bibliografía imprescindible te vengas a mi curso de feminismo para despatriarcar la sociedad. Posdata. Lista incompleta de lecturas que podrías empezar por completar tú misma con otros personajes como la abuela, la tía o la loca del barrio. Otros lugares como los baños públicos o la estación de trenes, el cementerio o las huellas de sangre y semen de la noche. Wow, qué tremendo es, ¿no? Qué tremendo. Y pensaba un poco, es casi también una recomendación para un taller literario. Completamente.
si te está fallando la inspiración, si no encontrás personajes, ¿qué tal si seguís esta bibliografía, no? Seguramente encontrarás ahí un ser que te apasione, una criatura sobre la cual construir un Sí, mundo. sí. Pensaba mucho en esa suerte de didáctica oscura que hay en esta bibliografía preciosísima, y también me hacía sentir que el peso, o no el peso, el brillo, el resplandor de la utopía, ¿no? Hay en todos, en los verbos incluso que se proponen ahí de qué tal si vas tras estos verbos, desear, buscar, ¿no? Que son los verbos de la utopía, de la Sí. esperanza. Entonces, Es es un algo que tema. busca mucho María, con lo que insiste a lo largo y que es algún tema que aparece a lo largo de los diferentes piezas, ensayos, artículos, la idea de utopía, no espantarnos de la idea de utopía, la necesidad de eso, ¿no? De no restaurar, más bien tirarlo y hacer algo completamente nuevo y de cero, ¿no? Sin el temor de a dónde nos va a llevar eso, ¿no? Claro, y en este momento histórico, pensar en la utopía no solo, siempre ha sido descabellado pensar en la utopía, pero hoy más que nunca, ¿no? Cuando todas las pulsiones del planeta parecen empujarnos a un sentido de cierre, de clausura, de extinción, y de repente que haya una resistencia, realmente te vuelve a movilizarte como no sé, como en décadas donde la utopía era dorada, como los años 60. Ujú, 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 completamente. Y además como, bueno, que la estamos viendo como escritoras, ¿no? Como de esto lo voy a decir a mis alumnos, cuando me vengan con que no puedo escribir, sálgase joven, ¿no? Pero también creo que en lo general, ¿no? O sea, después de haber estado tan encerradas, ¿no? Durante el COVID o por la vida simplemente, la invitación cómo convoca a María a salir, a observar, a estar, ya ni siquiera para llevar algo a cabo, ¿no? Sino para estar, para poner el cuerpo, ¿no? O sea, creo que lo importante que es este libro y al mismo tiempo siento que de no haber salido, no, de alguna otra manera estos artículos estarían afuera, ¿no? O sea, como no el libro, no es y aquí me van a cachetear porque escribo y porque amo las editoriales, pero como el libro no es el recurso único de pensamiento, de reflexión y de acción, ¿no? Uh-huh. Claudia Salazar dice que por un instante le falló la conexión y que cuál es el título del texto que podría servir incluso para un taller literario. Se llama Feminismo, no, este no es ese, este es otro. Es que es el otro que me gusta, lo tenía marcado. Es que podés creer la ironía, Silvia, que yo no tengo un ejemplar todavía, porque todos nuestros ejemplares editados en el Risógrafo y en México han ido directo a las librerías, a las lectoras, y hay una gran demanda del libro. Entonces, sí, lo sé, lo sé, puedo pasar la mano por la pantalla y sentir eso, la pulpa de la portada, ese granulado precioso que ahí puedo sentirlo imaginariamente, pero todavía no tengo un ejemplar, así que estoy a tu merced. Esto viene en el capítulo 1 de Feminismo Bastardo y se llama Bibliografía Feminista Imprescindible o Atrévete a leer feminismo. Y es muy claro que ya me pidieron mi copia, o sea, no la solté porque estaba preparando para esto, pero está súper subrayada mi edición y me da mucha curiosidad que alguien esté de voyeurista viendo lo que yo subrayé y creo que lo voy a prestar con la misión de, pero también subráyalo tú, ¿no? Quiero ver cómo regresa este libro, de que pase de manos a mis amigas con los subrayados de cada una, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego quizás hacer como un resumen de subrayados, ¿no? Para Sí. ver cómo dialogamos con el Ajá, texto. ajá. Silvia, yo te agradezco un montón por No, todo lo que nos has compartido y lo que seguramente luego seguirás compartiendo ya en diálogo directo con María. Te lo agradezco que hayamos podido, aunque sea un pedacito, salvar esta noche, que para nosotros no deja de ser maravillosa, ¿no? Escuchar claro. como a una inteligencia y a una sensibilidad tan inmensas como las tuyas, esto le llega, es ya suficiente de evolución para saber que vamos por buen camino.
Y yo creo que lo que toca, Giovanna, es que nos repitas dónde pueden conseguir el libro para que quienes están aquí, quienes vean este video más adelante, sepan a dónde correr para buscar su feminismo bastardo, o para que me escriban a mí, yo les presto el mío y que lo subraye. Sí, sí, por supuesto. Adriana nos va a decir mejor cómo a través de Hablemos Escritoras se puede conseguir el libro. En México tenemos una distribuidora maravillosa, Lenguaraz, que se encarga de hacer llegar los ejemplares a librerías muy lindas de barrio o a grandes librerías. Y María va a estar presentando este libro en la Feria Internacional de Guadalajara, del Libro de Guadalajara, los primeros días de diciembre. En esa ocasión va a tener una compañía maravillosa y va a estar también Cristina Rivera Garza. Entonces, también ahí en el contexto de la feria van a poder no solo comprar el libro, sino una firma de María en la portada o en la primera hoja, quiero decir. Adriana, contanos cómo las lectoras, los lectores pueden, por favor, conseguir el libro a través de Hablemos Escritoras. Shop Escritoras. Estás en mute, Adriana. Claro que sí, ya como dice Silvia, ya esta es la condición de mover la boca y que nada se oiga. Pues sí, con Hablemos Escritoras, nuestra tienda en línea es Shop Escritoras, www.shopescritoras.com. Ahí en todo Estados Unidos, envío gratuito. Tenemos una cantidad maravillosa de libros. Estamos muy contentos de esto y muy orgullosos de que Canal Press y que Mantis hayan confiado en Shop Escritoras para depositar este libro para los Estados Unidos. Una disculpa encarecida, de verdad, hoy sí todo sucedió exactamente el día de hoy, Fran, con lo que pasó con la electricidad, que no pudo sumarse, Silvia, que disimula muy bien, y la verdad es que la felicito, tiene COVID, y esto es increíble. Tiene COVID. Tengo una fiebre ahorita que no les cuento, pero aquí estoy. No, eso es realmente revolucionario, Silvia. Estoy tan, pero tan agradecida, de verdad, Silvia, que hayas estado así, aunque sea esta condición, muy apenada con María, no sabemos qué pasó, y ahora lo que está pasando tampoco puede entrar Magela, entonces, bueno, ya sospecharemos de toda la tecnología, que si es el Zoom, que si es el Facebook, que no sabemos. Es un hacker que no quiere sí, ¿no? Que le da miedo este libro, que le tiene envidia al libro. Aquí está Magela. Acá. Qué maravilla, pues yo me salgo y las dejo un momento más. Gracias, Magela, que ya la tenacidad pagó. Magela, estás con el micrófono apagado. Lo siento, bueno, estuve tratando de vencer a la tecnología y lo logré. Gracias, qué bien. Qué gusto escucharlas y qué bueno, qué pena que la tecnología nos haya jugado esta mala pasada, pero lo importante es el libro, creo yo, ¿no? Lo que tiene para contarnos y la invitación a un pensamiento que es absolutamente vanguardista y removedor. Y un pensamiento que no es solo una propuesta teórica, que es lo que me parece más importante de María, y es que es un pensamiento que ha cambiado Bolivia y que la cambia todos los días, ¿no? Entonces, este feminismo intuitivo, este feminismo de raíz teórica fuerte, que además vence todos los prejuicios respecto de lo que no está dentro de la academia, en realidad sí está modificando el panorama, ¿no? En realidad sí está moviendo las estructuras, y eso es lo que más valioso me parece, que es como una constatación fáctica, práctica, de que este humanismo del cual ustedes estaban hablando no es solo una propuesta utópica, en el sentido de, ay, esta es mi perra, no lo puedo creer. Ella también quiere leer. Y no lo puedo creer. Bueno, no es solo una propuesta utópica, sino absolutamente una realidad, una posibilidad de cambiar el mundo, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es una invitación
digamos, a pensar que una estructura de pensamiento es también un arma muy concreta en la vida diaria de nuestros países en el sur y también en el norte, ¿no? Porque las luchas de las mujeres son transversales a las clases sociales, a las geografías, a las edades, ¿no? Y por eso nos emociona con Joana tanto haber hecho esta edición. Recuerdo cuando empezamos con esta idea con María y estábamos en los procesos de edición, leyendo con ella, pensando los órdenes, que María venía además venía con su puro a las sesiones Zoom, porque era en plena pandemia, era como recorrer la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, este libro también es eso, ¿no? Un laboratorio abierto, expuesto, ¿no? Un ensayo creativo, porque como ustedes bien han dicho, hay una escritura vibrante ahí, pero también es un ensayo político, ¿no? Es un laboratorio de ensayo político, ¿no? Todos los días la realidad se ve en el libro, ¿no? En el devenir del libro, los que conocemos la historia de María también podemos dar fe de eso, ¿no? Es encontrarse con la realidad, hacer una lucha y salir a la calle, ser apresada, volver y sobre eso que has vivido, escribir, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta praxis es muy valiosa. Y que por encima de todo ello, creo que, o sea, ningún texto feminista me ha hecho a mí pensar en la felicidad, ¿sabes? En lo que nos mueve aquí es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esa escritura de los sueños que dice María en algún punto en el libro, ¿no? Y creo que es lo que valoro más, o sea, valoro que hable de afectos, que habla de las compañeras, ¿no? Del trabajo colectivo, pero también como individuas que traemos cada una, ¿no? Creo que es muy refrescante eso, ¿no? Y que si no sana la herida, al menos ayuda a que cicatrice, ¿sabes? Sí, sí, sin duda. Más estás otra vez con audio fuera. Sí, perdón, es que la perra está enloquecida, es una cosa increíble, la tecnología y la perra. Pero Y la perra tecnología, la entonces. perra tecnología. La tecnología. Déjenme leer un par de comentarios tan bonitos que nos está poniendo el público acá. Amanda Petersen nos está poniendo muchas gracias. De todas maneras, me encantó. Pues sí, claro que sí, como no estuvo fenomenal, qué pena. Y de verdad que sí, qué pena. Después Maribel Gandhi es Maribel Quispe Pérez, nos está escuchando desde el Perú. Dice, soy de Perú y tengo la edición boliviana del libro. María es un referente del feminismo latinoamericano. Sí. Sí, sin duda. Como decíamos en algún momento, María se autopublica, que nos parecía también una forma valiente de ingresar a los circuitos culturales y de tomar el toro por las astas y decir, esta inversión económica la hago por mi libro y veo cómo sobrevive este libro en su circulación, ¿no? Por eso estábamos seguras de que sin o con nosotras el libro iba a llegar a estos territorios, pero quisimos soñar, igual como dice Silvia, que está en el libro, quisimos atrevernos al sueño y a la acción y dimos el paso, ¿no? Para proponerle esto a María, que por suerte aceptó. Pues yo les agradezco muchísimo. No sé si tengan algún otro comentario para cerrar. Yo nada más quisiera decir, la edición muestra precisamente este tono de protesta, de decir, no todo tienen que ser los medios masivos, no todo tiene que ser el circuito perfecto de la vida y esa búsqueda incansable de que sea todo lo perfecto. Hoy tuve precisamente un pedido, me encantó, la persona que recibió el libro me dijo que había sentido que este libro había sido hecho en su casa, que había sido hecho por las manos de alguien. Y ahora nosotros estamos inclusive metiendo un folletín adentro, un papelito adentro, que amablemente Cristina, Magela y Giovanna nos mandaron, en donde se está explicando por qué la edición del libro se ve como se ve, que además me parece que eso agrega como una cosa más a que sea un objeto valioso.
un lugar de consulta, no un libro de consulta, sino un lugar de consulta. Y eso es lo que a mí me transmitió cuando yo terminé de leer el libro. Y bueno, pues si quieren un último comentario antes de que se nos acabe el tiempo, y una vez más, en nombre del equipo de Hablemos Escritoras, muy apenada, completamente estuvo fuera de nuestro control. Pasan esas cosas y que pasen también es una demostración de que no todo está calculado y está en nuestras manos, y qué suerte que así sea, ¿no? Que la vida se nos escape a veces, eso también es importante. Además, escucharlas ha sido una maravilla y bueno. Ha sido un test para la creatividad de Silvia. Totalmente. Y lo pasó así maravillosamente. Totalmente. A ver qué dice María luego, que bueno, que es la que más nos interesa hoy y que a la que queremos que lean todas, ¿no? Sí, gracias Silvia por el esfuerzo, por, como te decía, tu inteligencia y tu sensibilidad, y que todo lo que nos devolviste del libro es increíble, y creo que es un buen augurio para su llegada a las comunidades de lectoras en este país, Claro. ¿no? En Estados Unidos. Efectivamente. Bueno, pues un abrazo muy grande para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un verdadero placer. Mil gracias, Silvia. Mil gracias, Giovanna. Muchísimas gracias, Magela. En donde quiera que estés, Cristina, también gracias por esta apuesta. María, millones de gracias. Gracias por donde estás. Siempre llegas hasta el otro lado, atravesando todas las fronteras hasta arriba del continente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias.